y algunos elementos de la filosofía de la educación, la enseñanza de la filosofía y la educación filosófica. Porque igual pues se supone que todos nosotros estamos, no es muy divertido. Yo no tengo problema, afortunadamente. Todos nosotros estamos desempeñándonos o formándonos para desempeñarnos como docentes y tenemos un marco histórico y un marco legal para la configuración de nuestra praxis profesional. Entonces, el texto que escribí tiene 3 partes. En la primera parte hablo sobre los antecedentes de la educación filosófica en Colombia, pero específicamente pues en el siglo XIX, hasta la Ley 115 del 94. En la segunda parte hablo específicamente de lo que ocurrió a partir de la resolución 2343 del 96, donde hay una adición para el campo de la enseñanza de la filosofía, hasta lo que se discutió esta mañana sobre la lectura crítica. Bueno, yo tengo una postura en construcción, porque igual lo dejo sugerido, donde tomo distancia frente a la perspectiva fatalista que supone hacer un giro a la enseñanza de la filosofía en el marco de una mirada, de que se encamina a la lectura crítica. Y lo último, el tercer apartado, tiene que ver precisamente con algunas consideraciones personales, muy en consonancia con lo que pedía la profesora Pavón, de bueno, pues ¿y usted qué propone, no? Entonces, ¿qué podríamos hacer con toda esa problemática? ¿Qué hacemos con todo ese marco, con todo ese tinglado pues, que está montado? Entonces sí les pido un poquito de paciencia. Hay unos elementos históricos y otros antropológico-pedagógicos, ¿okay? Entonces el apartado 1 lo titulé Antecedentes de la educación filosófica en Colombia y la ley 115 del 94. Entonces dice así: en el marco de la reforma educativa adelantada durante la administración de José Manuel Marroquín en 1903, conocida como la Reforma Uribe, y el proyecto de ley de la misión alemana del 24 al 26, se sitúan en Colombia los diferentes autores que han denominado instrucción pública católica a lo que se inició a principios del siglo XX. En 1886, Colombia firma el acuerdo concordatario entre Estado e Iglesia, y hace que la instrucción pública católica se constituya en el único modo posible y aceptado para educar a los colombianos. La reforma antes mencionada presenta una serie de ambivalencias que van a constituirse en preludio para poder comprender los procesos de modernidad sufridos por nuestro sistema educativo. Por una parte, esa reforma, pues la ley Uribe, abre nuevas posibilidades para pensar los métodos de enseñanza, pero también permite observar las tensiones políticas de la época. Tendríamos entonces regímenes conservadores frente a ideas liberales y propuestas neoescolásticas frente a propuestas experimentales. Todos estos elementos configuraron la imagen de hombre colombiano a principios del siglo XX y a su vez el tipo de educación requerida por nosotros, pues, pero también, por otra parte, al abrirse campo en Colombia, la necesidad de una educación técnica y científica, se pensaba que se podía ayudar al pueblo a superar la pobreza. Toda esa transformación hizo posible el diálogo con autores como Ovidio de Crolí y las iniciativas derivadas de la misión alemana mencionada. Para ilustrar lo anterior, consideremos el caso del primer Congreso Pedagógico Nacional celebrado en 1917. Se reunieron maestros, pensadores y otros funcionarios encargados de la educación del pueblo. Su firme intención era responder a las crisis de las normales oficiales. Ustedes saben que esa era una normal, ¿cierto? Y la necesidad de modernizar los métodos tradicionales de enseñanza. Aunque los docentes del gimnasio moderno, nuestro vecino, quienes hacían fuertes críticas a la propuesta educativa llevada a cabo por los lasallistas, fueron excluidos del Congreso. En el seno de este evento se establecieron algunos nuevos aspectos que orientarían la educación en Colombia. En primer lugar, con relación a los métodos y sistemas de instrucción en los diferentes grados de enseñanza. Se defendió allí la propuesta educativa de los hermanos cristianos lasallistas, convirtiéndola, esa educación por diversos grados, en el modelo requerido para la reorganización y modernización de las escuelas normales oficiales. En segundo lugar, se concretó de manera tangible lo expresado por la reforma Uribe con relación a orientar la educación colombiana bajo los parámetros de una pedagogía católica. Eso lo decía explícitamente esa ley, ¿no? La ley 39.
La mencionada reforma ya le había otorgado a los párrocos en las provincias la potestad de controlar e inspeccionar el funcionamiento de las escuelas. Ahora no solo se avalaba tal hecho, sino que se hacía entrega a los hermanos cristianos de la formación pedagógica y la dirección intelectual de los maestros oficiales. Se crea también en ese congreso la revista pedagógica de la Normal Central, regentada por la Orden Lasallista, contando para su apertura con el apoyo oficial, a la vez que se establecía pues un sistema de censura frente a autores y maestros de quienes no se pudiese comprobar su ortodoxia católica. Y en tercer lugar, en ese congreso, se discutió la necesidad de abrir nuevos institutos técnicos y comerciales. En el marco de la reorganización educativa que sufre Colombia a comienzos del siglo XX, otro hito fundamental además de ese congreso del 17 es la presencia de autores como Monseñor Carrasquilla, quien desde el Colegio del Rosario en 1915 había expresado las orientaciones pues sobre la perspectiva neoescolástica y católica que debía incorporarse a la educación. Y eso se asumió como la postura oficial. Entonces Colombia educaba neoescolásticamente y católicamente, sobre todo desde lo que decía Monseñor en la revista de Instrucción Pública de Cundinamarca. Lo anterior se conjuga con el hecho de que la instrucción pública en Colombia pasa a tener fines sociales y confesionales abiertos. Ahora se habían establecido unas fronteras para la educación colombiana en general. El Congreso ofreció soporte a estas consideraciones. ¿Qué buscaba esa reforma? ¿Qué buscaba Monseñor Carrasquilla? ¿Qué imagen de hombre se empezó a perfilar en 1903, antes, cuando se da pues, inicio a toda la reorganización de la filosofía oficialmente? Bueno, oficialmente no, para el siglo XX. Fortalecer la voluntad de los alumnos, el seguimiento de un método objetivo para la enseñanza, el reconocimiento de métodos sintéticos y analíticos, la configuración de una escuela que enseñara catecismo católico y la necesidad de formar campeones para la Santa Fe. Lo anterior logró ubicar a la enseñanza de la religión como algo fundamental en la primaria, que debía ser ahondada en la secundaria y en la universidad. Frente a esto, Óscar Saldarriaga nos dice: el plan CERTA para las escuelas primarias y normales, el Colegio del Rosario, que formaba maestros desde 1895 y difundía los textos oficiales de filosofía neotomista, la Escuela Normal Central de los Hermanos Cristianos y las 29 escuelas normales departamentales, los manuales de pedagogía, la revista pedagógica, las revistas de instrucción pública, las otras comunidades religiosas docentes, salesianos y maristas, los inspectores provinciales, los maestros nombrados por los gobernadores de la hegemonía conservadora, todos ellos eran los elementos que a través del primer congreso pedagógico se querían enlazar en una red monolítica y flexible a la vez, firme en sus principios religiosos y morales bajo el control eclesial y flexible para la reforma de los métodos que se avecinaba. También se preparaba con toda esta amalgama el ingreso masivo de los saberes de fundamento experimental a la pedagogía oficial. Así las cosas, Colombia se ve expuesta a partir de 1915 a una pedagogía católica opuesta en términos de principio a una educación laica, a la universalización de la instrucción primaria, secundaria y universitaria, y también a la coeducación. Todo lo anterior apoyado desde el Colegio del Rosario. Este proyecto de pedagogía católica se empezó a cerrar gracias a una serie de acontecimientos que nuevamente hacen entrecruzar las prácticas pedagógicas y las estrategias políticas. La llegada de la misión pedagógica alemana en 1924, la apertura de la Escuela Normal de Tunja, regentada por el maestro católico y moderno Julius Sieber, con un carácter nacional y con una dinámica experimental, el cierre de la revista pedagógica de los lasallistas en el 28, la cancelación del contrato oficial de los hermanos cristianos para dirigir la Escuela Normal Central, y la posterior entrega de la Escuela Normal Central en 1935 al pedagogo laico conservador Alfonso Jaramillo, el aval dado por parte del ministro conservador Julio Carrizosa a la publicación del libro de Crolin Colombia, que había sido atacado por su defensa de una educación monopolizada por el Estado y la tolerancia religiosa, son indicios de vientos de transformación. Si la reforma Uribe de 1903 implicó el inicio del restablecimiento de la pedagogía católica en Colombia, que se hizo tangible, por ejemplo, en la configuración de juntas de inspección escolar constituidas por el párroco respectivo, el presidente del consejo municipal, el alcalde y un vecino notable,
dejando casi todo en manos de un párroco que oscilaba también en el vaivén social y político de su región, y que dejó en manos de la religión católica la organización y dirección de la instrucción pública en Colombia. Los cambios sufridos, los otros cambios, son también de gran magnitud, ¿sí? Y nos muestran que en Colombia no hay una visión monolítica en sentido estricto de la educación. A la par que está toda esa fuerte, pues como toda esa varaunda que viene del Colegio del Rosario, empiezan a aparecer personajes como don Agustín Nieto Caballero, don Martín Restrepo Mejía, los pioneros de la escuela activa experimental como Tomás Cadavid Restrepo, la presencia en la educación nacional de autores tan heterodoxos como John Dewey, Juan Enrique Pestalozzi, y de manera determinante la presencia de las misiones alemanas que nos visitaron e hicieron sugerencias para la cualificación de nuestro sistema educativo. En definitiva, el campo de tensiones que organizó el sistema de instrucción pública a nivel nacional, que a su vez permitió la consolidación de un currículum oficial, y la presencia o ausencia de campos disciplinarios en la educación colombiana es disímil en su configuración. Por una parte encontramos las tensiones entre la pedagogía católica y la pedagogía activa, por otra las particulares relaciones geopolíticas que nos muestran un territorio nacional dividido, no solo en función de la administración, sino también en facciones a las que se adscriben los diferentes actores sociales, gobierno, iglesia, ciudadanos del común. Por ejemplo, en el caso de Antioquia, durante la década del 30 y el 50, de acuerdo al análisis de Christopher Abel, se podría afirmar que la iglesia era más tolerante con el liberalismo en aquellas diócesis que dependían fuertemente de los liberales para el pago de los diezmos. El siglo XX trae consigo nuevas complicaciones para la enseñanza de la filosofía, así como en lo relacionado con la formación de maestros en este campo. Aley Uribe, que les acabo de mencionar, propone en su artículo 11 que la instrucción secundaria en Colombia será técnica y clásica. La primera, la técnica, comprenderá cultura general, idiomas vivos y materias preparatorias para la instrucción profesional respectiva. La segunda, la filosofía, comprenderá letras y filosofías. A renglón seguido, el mismo artículo plantea que se dará preferencia a la instrucción técnica en aquellos colegios e institutos oficiales, o sea, solo se da, en Colombia la idea no era enseñar filosofía, la idea no era enseñar instrucción clásica, la idea era fomentar en todos los espacios, sobre todo en las periferias, la enseñanza técnica, ¿no? Entonces, era destinar dineros de lo público, del erario, para poder poner a funcionar todas las instituciones de formación técnica. Entonces, en el análisis que he hecho, decía, aparentemente las facultades superiores siguen contando con facultades para enseñar filosofía. Pues en el artículo 12 de la ley Uribe se plantea que el gobierno tiene la discrecionalidad de permitir el ingreso a ellas de alguien que haya cursado los estudios de bachillerato clásico en una institución privada, atendiendo al criterio de cualificación del cuerpo docente. Lo que llama la atención para este estudio es la transformación que el artículo 11 propone para la enseñanza de la filosofía y la instrucción clásica. Ya no es obligatoria en la educación oficial la enseñanza de la filosofía. Lo que estamos peleando hoy es una pelea de 110 años, más o menos. Bueno, ha estado ahí en el candelero estos 100 años, más o menos, 110 años. Ya no es obligatoria en educación oficial y se empieza a relegar al campo de las instituciones privadas, pero además es demeritada frente al saber técnico. La tensión entre educación técnica y clásica o humanística atraviesa casi todo el siglo XX, de manera que en la ley 115 se parafrasea esta idea expresada 91 años atrás. En el artículo 31 se menciona de manera lacónica que en educación media la filosofía sería un área obligatoria, y en el 32 hay una mención más extensa acerca de la educación técnica y sus modalidades. Saltando 91 años. La Ley General de Educación, o Ley 115, recoge una propuesta antropológica que aparece en la Constitución Política del 91, que parte, según Elizabeth Castillo, de perspectivas que funcionan bajo el eje de la discriminación positiva, en la que se clasifica la población colombiana de manera unilateral y se procuran acciones que reparen injusticias ancestrales heredadas. En cuanto a ley orgánica, cumple la función de emplazar, es decir, situar con claridad los espacios educativos y simultáneamente los actores y saberes que circulan en ellos.
Se define pues la función docente, que incluye el trabajo directivo, el lugar del estudiante, el sentido de los espacios educativos y las áreas obligatorias y optativas. La imagen de hombre que se presenta en esta carta de navegación es crítico, productor de saber, capaz de intervenir su entorno, con habilidades para la socialización, adaptable a situaciones adversas y al cambio, y finalmente con tendencias explícitas hacia la autorregulación. Siguiendo a Woolf, estamos entonces ante un tipo de humanidad que responde perfectamente a las demandas del proyecto ilustrado y sus derivaciones en épocas recientes, en donde lo democrático se convierte en el escenario para la agencia de subjetividades. No obstante, también cada época genera tensiones, como lo vimos al principio, y nunca existen imágenes uniformes, así como tendencias unívocas que se resuelvan satisfactoriamente. Se trata de pretensiones, de ideales que sirven de eje a las prácticas educativas. Por ello, esta imagen es un deseo o una pretensión que parte de la inexistencia de un sujeto con tales características y dispone todos los saberes y prácticas que lo hagan posible. Se asume así en la Ley 115 la condición deficitaria de los educandos colombianos, que trata de ser resuelta acogiendo una perspectiva de formación general, como plantea Klafki, en la que se explota esencialmente el costado subjetivo de la formación, donde prima el desarrollo de la autonomía, autorregulación y autorrealización. Pero también se vincula el costado colectivo de la formación, en la que se piensa en su función dentro de la sociedad. Volviendo a nuestro tema, la filosofía es considerada uno de esos saberes que de manera obligatoria sirve a aquellos que incursionan en un bachillerato académico humanista en el país. Apartado 2. De los estándares curriculares del 96 a las propuestas de lectura crítica. En 1996 se emiten los estándares curriculares para las áreas que componen el currículo escolar en educación básica y media en Colombia, dejando solo una parte muy breve en la resolución 2343 sobre las finalidades de la filosofía, que se traducen básicamente en desarrollar habilidades de pensamiento, de manera que se cuente con un estudiante crítico, capaz de enfrentarse a problemas que le plantea la época, interesado en dar respuestas a las preguntas que atraviesan su existencia. No obstante lo anterior, no se plantea una reestructuración de fondo a la enseñanza de la filosofía, y se sugiere seguir las orientaciones de la Ley 115 frente a la autonomía que tienen las instituciones para determinar los indicadores en estas áreas. En un estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos aparece obviamente Colombia, consagrado a los programas de filosofía en la enseñanza. Ese estudio estuvo consagrado a los programas de la enseñanza de la filosofía en secundaria de 18 países latinoamericanos y en el Caribe. Encontramos que en Colombia, allá donde se enseña aún la filosofía, el proceso educativo pone más acento sobre la historia de la filosofía que sobre la filosofía en sí misma. Demasiado a menudo, efectivamente, la disciplina filosofía se enseña de modo magistral, esotérico, casi incluso erudito, acudiendo a los grandes nombres de la historia de la filosofía. Al respecto, Adolfo León Gómez señala que la primera forma que habría de rechazar es la enseñanza de la filosofía como un saber normal, es decir, la filosofía de manual, la filosofía catequética, ya sea de izquierda política o de iluminación religiosa. Esta manera de enseñar tiene tendencia a desanimar a los alumnos, según la Organización de Estados Iberoamericanos, y a crear un desinterés con respecto a la disciplina. En 2010, el Ministerio de Educación Nacional diseñó unas orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la filosofía, en donde se plantea que su finalidad es la formación de sujetos dialógicos, críticos, hermeneutas, casi ángeles de su época, lo que se logra a través de estrategias grupales como la comunidad de indagación e individuales como la disertación. Se fijaron también áreas para el desarrollo de este saber escolar. Desde esta fecha mencionada, se concentran los enseñantes de filosofía en los campos estético, epistemológico y político. Este documento de 2010 presenta por un lado el estrecho vínculo que desde la antigüedad, según el MEN, existe, el vínculo que existe desde la antigüedad entre la filosofía y la pedagogía. Bueno, la pedagogía es un saber nuevo. En tanto que desde la antigüedad, como saber, por medio de la filosofía se ha buscado formar íntegramente a la persona para su vida en sociedad. Por otro lado,
puede ser perfectamente entendido como una guía de enseñanza, justamente para seguir fortaleciendo la relación antes mencionada. Bueno, aceptar aquí un poquito. Las orientaciones del MEN para la filosofía fomentan el diseño de estrategias didácticas para plantear problemas filosóficos, desde la moral, la epistemología y la estética, en los contextos propios de los docentes y de los estudiantes. La implementación de dichas estrategias dará cabida a la reflexión y a la construcción del sentido de la filosofía, entendida como ¿qué? Como una disciplina que se ocupa de los problemas propios de la condición humana, como nuestras acciones, las implicaciones de la producción de conocimiento y el desarrollo de la sensibilidad artística. Voy a buscar por aquí. La formación filosófica, entonces, ¿cómo es vista desde este documento? Como aquella que debe impregnar la vida de la escuela, comprendiendo una formación amplia de los estudiantes que incluya lo cognoscitivo, lo político, lo corporal y lo expresivo. En suma, a la filosofía, de acuerdo a estos documentos finales, en relación con la formación integral o general, más bien, en sentido pues, de la pedagogía alemana, le corresponde la tarea de promover el pensamiento crítico y el creativo, que posibiliten una reflexión autónoma y privilegien la comunicación como forma de interacción social. Se dice en el documento que a partir del desarrollo de dichas habilidades, el aprendizaje de la filosofía le va a permitir a los estudiantes pensar, experimentar cuestiones como certeza, justicia, belleza, establecer relaciones con situaciones reales de nuestra sociedad, cita, tales como la violencia, las formas de dogmatismo religioso, ideológico y político, la violación de los derechos humanos, la intolerancia ética y política, la indiferencia frente a las exigencias que plantea la formación ciudadana. Así las cosas, parece que el MEN considera fundamental la enseñanza de la filosofía, porque a través de ellas es posible aprender a filosofar. No se trata solo de conocer una tradición y los problemas de los que se ha ocupado, sino de desarrollar cualidades y competencias que permitan reflexionar sobre los problemas propios, tanto a nivel individual como colectivo. La presencia de la clase de filosofía en la educación media, de acuerdo a esta postura oficial, permite que los jóvenes tengan el espacio para que ejerciten su pensamiento en problemas de orden universal. Eso es lo que nos exigen a los enseñantes de filosofía secundaria. Desarrollen una competencia dialógica, porque el diálogo es una estrategia de búsqueda de construcción colectiva del conocimiento. Se nos exige que en los diálogos los estudiantes definan de forma interna los argumentos y relaciones lógicas, definan las pautas de concertación con base en los mejores argumentos y funcionen como si estuvieran en una situación ideal de habla, especialmente inmunizada contra la represión y la desigualdad. Por eso, sin restar importancia a la enseñanza y el aprendizaje de las escuelas de historia de la filosofía, las orientaciones del MEN hacen énfasis en presentar el componente disciplinario por medio de preguntas de las áreas de estética, epistemología, estética y moral. Entonces ahí, ese es... Bueno, voy a ampliar hasta acá. Mucho énfasis hace este documento oficial, como se ha podido notar, en lograr que la abstracción del pensamiento filosófico se relacione con la utilidad práctica del filosofar, en que el carácter práctico abstracto de la disciplina no lo retraiga de las circunstancias que marcan la vida concreta. Así, se hace hincapié en la función social de la filosofía. En últimas, se dice en el texto que la enseñanza de la filosofía sirve para formar sujetos autónomos, amantes del diálogo y de la creatividad, lo cual enriquece sin duda el desarrollo de las competencias básicas y cómo éstas son indispensables para vivir en el mundo contemporáneo. Entonces, el aumento de su desarrollo procurado por el de las específicas de la filosofía resulta útil. Estas tensiones genera el giro de las pruebas Saber 2014, en las que la filosofía desaparece como prueba específica y que irían en contravía con lo que el MEN ha expuesto hasta 2010. Se evaluaban en esa prueba hasta 2013 los componentes mencionados arriba: epistemología, estética, moral y aspectos históricos de la filosofía. Considero que con estas nuevas exigencias de lectura crítica se abre el campo hacia un trabajo transversal con el área de lengua castellana,
en la que se exige una rearticulación del sentido que tiene el saber filosófico en la formación de los estudiantes que llegan a grado 11. Las discusiones se abren no necesariamente en lo que toca la desaparición del área de filosofía, porque en la ley persiste y el documento, las orientaciones de 2010 persisten. A lo que asistimos ahora es a la transformación que acontecerá dentro de su enseñanza. Si consideramos que el MEN ahora le pide a la filosofía que ayude a los estudiantes a evaluar su comprensión de los textos y el contenido de estos. Hasta aquí está la reconstrucción de lo que ha pasado legalmente en Colombia con lo que se ha organizado pues la enseñanza de la filosofía. Yo tengo unas consideraciones que se las voy a mencionar verbalmente frente a todo lo que está ahí. Entonces vean, en el apartado 3 que yo tengo acá, si quieren el texto pues se los paso, empiezo con una pregunta. Bueno, listo, ya tenemos toda la reconstrucción, sabemos que la filosofía se ha movido, que ha estado aquí, que ha estado allá, que gracias a la aparición del bachillerato en filosofía surge el bachillerato moderno en Colombia como lo conocemos, y todas las disputas, ¿no? De si se quita, de si no se quita, de qué contenidos tiene, si es una materia, si es una serie, si ayuda al desarrollo crítico, si ayuda a la lectoescritura. No es nuevo que la filosofía se ponga en perspectiva de que ayuda a la lectoescritura. Ya el rector de la Universidad Nacional en 1878 había dado un discurso precisamente diciendo que esa era la función de la filosofía, o sea, enseñar a la gente a leer y a escribir bien. Entonces, enseñar a leer y a escribir bien, o sea, no es... Lo que está pasando ahora no es una tensión ni una fisura, es una reactivación de una cosa que está en nuestros presupuestos para organizar la filosofía. Frente a eso, yo recojo una pregunta que hace Hannah Arendt, o una exploración de Hannah Arendt en el texto de Hombres en tiempos de oscuridad. ¿La filosofía para qué en tiempos de oscuridad? O sea, en estos momentos se supone que volvemos a estar, pues yo no sé si nunca habremos salido de prácticas totalitarias, pero las estamos evidenciando de manera mucho más vívida, quizá por la hipercomunicación y porque estamos en el seno de un capitalismo de ficción y un capitalismo también del conocimiento y de la información. Entonces me hago la pregunta de, bueno, entonces, ¿qué sentido tendría la filosofía en secundaria? O sea, si ya vemos que el MEN la tiene clara, y es que ayude a leer y a escribir, y por esa vía a emancipar, ¿nosotros cómo podríamos responder frente a eso? En los trabajos que he venido haciendo, hay tres respuestas que podría dar la filosofía frente a toda esta crítica y esta revisión, ¿no? Que han venido haciendo varios autores, entre ellos también Marta Nussbaum, sobre la desaparición de las humanidades, Jorge La Rosa, y sobre la inutilidad de las humanidades en el presente. La primera opción es de verdad que la filosofía puede asumirse como un saber interdisciplinario, ¿no? Hacer una revisión de los anacronismos y arcaísmos que la atraviesan, tratar de romper con el trabajo por ismos y tratar de olvidarse de la existencia de preguntas perennes, es decir, tener que revisar su posición filohistórica, hacerse los filósofos hacer un autoanálisis de esa filohistoria y de esa relación que tenemos con la historia de la filosofía, de qué manera la estamos construyendo. La segunda vía para poder hacer frente quizá a toda esta posible disolución o dispersión de la filosofía sería empezar a asociar los procesos de formación filosófica abiertamente con las preguntas por los procesos de aprendizaje. Esto es algo con lo que el profesor Germán y yo hemos discutido y tiene que ver con el desarrollo de una didáctica multisensorial para la enseñanza de la filosofía, donde se recojan perspectivas multihemisféricas del cerebro, ¿no? O sea, nos toca apoyarnos en las neurociencias para poder trabajar cómo desde problemas filosóficos o dilemas o desde situaciones filosóficas o del trabajo con conceptos filosóficos podemos vincularnos con las imágenes, podemos vincularnos con simulaciones y a partir de allí generar otros campos de exploración donde se pongan en jaque todos esos conceptos. Aunque suene a positivismo rampante en ocasiones, creo que ahí tendríamos un laboratorio, no sé si desde McGilchrist, bueno, desde Arnheim, que nos ayuden a explorar ya no la bilateralidad cerebral, sino la concepción del cerebro como una totalidad. Entonces, vincularnos un poquito más a las neurociencias y al desarrollo de todos estos trabajos multisensoriales. Por ejemplo, hay un texto que yo les recomiendo que se llama Shakespeare en la holocubierta, ¿no? Que lo construyó una ingeniera de IBM que a su vez es literata, y son simulaciones para poder aproximarnos a la literatura inglesa, donde usted es uno de los personajes de la novela en un simulador
y para la secuencia y tiene que tomar decisiones. Algo parecido se podría trabajar también en la relación filosofía con todo ese campo multisensorial. Sí, muy bonito. Y la tercera opción